continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Buenos días, queridos amigos del programa Tribuna Política. Hoy lunes 4 de diciembre del 2017. Aquí en esta mañanita media fría, pero sin carros en las calles, con Rotzai Rosales vamos a hacer algunos comentarios y reflexiones sobre la situación política nacional en estos últimos días de fin de semana pasado y hoy, y algunos otros temas que se nos puedan venir a esta mesa para la reflexión de hoy y compartirlas con ustedes. Muy buenos días, Rotzai. Muy buenos días, don Vladimir. Es siempre un gusto estar compartiendo con ustedes a través de Extra TV y también para todos aquellos que nos siguen en Radio América 780 AM y en Radio América HD y Radio América Digital. Es un gusto, por supuesto, hablar de siempre de coyuntura política nacional en una época ya próxima a las elecciones, por lo menos a la primera ronda, don Vladimir, porque todo pareciera visualizar, como se ha dicho una y otra vez, que según las estimaciones de conducta electoral al día de hoy, pues pareciera ser casi que inevitable una segunda ronda a realizarse el domingo de resurrección, dicho sea de paso, ¿verdad? Va a ser... ¿Quién va a ser el resurrecto? Exactamente, hay que ver quiénes van a sobrevivir después de esa Pascua, ¿verdad? Porque van a ser, en efecto, solamente dos candidatos. No sean como el Lázaro. Bueno, sabemos que en política y ahora que está tan mezclada política y religión, a raíz de la marcha del día de ayer, en política y religión, por lo menos no se puede dar a nadie por completamente muerto, ¿verdad? Y resucitan de la noche a la mañana. Hay algunos que son como momias, ¿verdad? También. O se niegan a morir también, que también es otra conducta típica de la política. Bueno, y uno de los que pareciera haber muerto políticamente, y ya no hablando solo de política nacional, don Vladimir, sino lo que está sucediendo también a nuestro alrededor, es el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, que ha estado detrás, digamos, de toda esta alianza importante electoral y también política que llevó para algunos al triunfo en las elecciones del pasado domingo en Honduras a el candidato Nasrallah, y para otros todavía se debate en Honduras, está bien enredada la cosa, debatiéndose todavía si le dan o no el triunfo a Nasrallah o al oficialista y actual presidente Juan Orlando Hernández. Es parte, me parece a mí, Rotzai, de los problemas que giran alrededor de aparatos electorales que no son confiables, claro, y de sistemas electorales que tampoco son confiables. Porque, por ejemplo, aquí en Costa Rica, en lo que tenemos hoy, tenemos un calendario electoral que se cumple al pie de la letra, ¿verdad? Y tenemos, por la experiencia también que hemos tenido en Costa Rica, una elección el día que se está programada, que a las 9, 10 de la noche ya se anuncia oficialmente la tendencia ganadora con probabilidad de que así sea. Así es. Raras veces hemos tenido una situación en que a las 12 de la noche el resultado va tan parejo que uno se acuesta pensando que va a ganar un candidato y puede amanecer otro, que nunca ha sucedido, pero de todas maneras así es. Mientras que en estos países, Honduras, por poner un ejemplo aquí cercano, que es el que tenemos en la mano, un proceso electoral no cierra. No solo no cierra, sino que en la noche de las elecciones el triunfo aparente lo tiene la oposición, ¿verdad? Y de una manera más o menos holgada. Y sin embargo, no se cuentan, no se da el resultado de 1000 y pico de mesas hasta 5 o 6 días después. Así es. Y ahora sí, viene el resultado un poco alterando los datos oficiales del primer día. Eso me parece a mí que es muy primitivo o muy oscuro a los procesos electorales de países cercanos como Honduras. Entonces
la democracia electoral en esos países sigue disfuncional, no confiable. Los aparatos electorales son aparatos que son conniventes, es decir, conviven ahí del Poder Ejecutivo, reciben órdenes del Poder Ejecutivo, pueden alterar procesos electorales. No hay un Estado de Derecho electoral, para decirlo de esa manera, donde se pueda confiar con plenitud de la seguridad de los resultados electorales. Ojalá eso nunca llegue a suceder en Costa Rica. No pareciera que eso vaya a suceder nunca en Costa Rica, pero son las situaciones que se dan en países cercanos, del río San Juan para arriba, en Nicaragua por lo menos, y en Honduras, que es el caso actual. Situaciones de esta naturaleza alteran los resultados electorales y no producen la confianza. Ahora bien, sí. Perdón, don Vladimir, y en una época en donde pareciera, ya lo hemos dicho con cierta tristeza, donde en la región, acordémonos, es que esto pareciera ser historia lejana, pero no lo es muy reciente, hasta hace escasos 30 años, solamente, más bien habían 2 democracias o 3 democracias electorales funcionales o más o menos operando, entre ellos la nuestra, y que definitivamente uno esperaría que después de los arduos procesos de democratización, de los acuerdos de paz alcanzados en muchos países, no solamente de Centroamérica, sino de toda la región latinoamericana, uno hubiese esperado que ya todas estas situaciones que antes eran comunes, lamentablemente, que hacían opaco, discutibles, cuestionables los procesos electorales, porque también tenemos que recordar que procesos electorales se daban también en las dictaduras, claro, o en la época del autoritarismo, eran procesos electorales de mentiras, de mentirillas, diríamos nosotros, que muy lejanos a la realidad costarricense, dichosamente, pero que no tenemos que olvidar, porque eso muchas veces provoca situaciones de inestabilidad o de retrocesos democráticos. Lamentamos terriblemente que esto suceda en un país como Honduras, que hace escasos 8 años, don Vladimir, estaba viviendo un golpe de Estado. Un golpe de Estado por esa intromisión que usted menciona de los distintos poderes tratando de afectar la actuación del otro, y lo más lamentable, tratando de afectar la decisión final del pueblo. Y eso es terriblemente complicado. Perdón, don Vladimir, hace también 8 años, no solamente en Centroamérica se dan esos casos, debemos recordar que en Paraguay se dio otro golpe de Estado, por allá del año 2009-2010. Entonces, eso que nosotros vemos de la democracia estable en la mayoría de los países de la región latinoamericana, tendremos que ponerle un gran signo de pregunta. Golpes Todavía de son Estado blandos, como los llaman, blandos. Exactamente. Usaron mecanismos constitucionales para destituir, en el caso de Paraguay y de Brasil. Así es. Principalmente. El de Honduras fue más complicado porque además estaba alrededor de una situación de referéndum para la reelección, ¿verdad?, que no fue aceptada, y finalmente destituyeron al presidente Zelaya, que ahora vuelve a participar indirectamente en este proceso electoral como un gran líder nacional, y quienes también lo votaron finalmente establecieron una reelección. Así es. Que es un absurdo al final de cuentas. Pero de todas maneras, lo que sí está claro es que en Honduras debería hacerse un recuento de todos los votos, uno a uno, con observadores internacionales, y aceptar el resultado que eso se dé. Si es que va a funcionar el sistema electoral. Por supuesto. No, hay que esperar que sean otras instancias, pero eso es lo lamentable, don Vladimir. Sabemos que en democracia las propias instituciones, los propios institutos y demás, el desarrollo jurídico, normativo, institucional que tiene la democracia, debería apelar y velar porque en situaciones de esa naturaleza sea el mismo sistema y el régimen democrático quien resuelva, ¿verdad? Por eso el llamado insistente de la comunidad internacional, de académicos, intelectuales, observadores, misiones de observación, han dicho sistemáticamente que se tienen que respetar las reglas del juego y las no siempre claras, dicho sea de paso, normativas internacionales, estándares internacionales que ya advirtieron a través de un comunicado de la OEA de manera prematura hace escasos 8 días que se deberían respetar y deberían velarse porque la voluntad ciudadana sea finalmente la que se cumpla. Don Vladimir, lo lamentable es que en esas situaciones finalmente también estalla lo que es la antítesis o la oposición a la democracia, que es la resolución violenta de los conflictos. Estamos viendo cómo sistemáticamente en Honduras durante todos estos días, y entre más se alarga la promulgación oficial de quién es el ganador, se están repitiendo actos de violencia y violaciones sistemáticas a los derechos de la ciudadanía, y eso es lo que habría que evitar en democracia. Ojalá que eso no se mantenga, ojalá
podamos tener una luz clara de que el proceso electoral se va a revisar en su totalidad y aceptar los resultados que de allí salgan, pero que haya una revisión total bien hecha con observadores internacionales para asegurar que no vaya a haber un manipuleo más allá de ningún más allá, que no vaya a haber ningún manipuleo de ninguna naturaleza, claro, en el proceso de Honduras. Tenemos que ir a un corte, Rosay. Tenemos que ir a un corte haciendo también el llamado a la atención de la ciudadanía costarricense, que finalmente, con todos los defectos que podamos achacarle a nuestra democracia, finalmente también tenemos un sistema electoral y un sistema democrático que no está inmune, pero que por lo menos sabe solventar situaciones que en otros países lamentablemente no se superan tan fácilmente. Vamos a un corte comercial y ya retornamos a Tribuna Política. Ser bombera es una tarea dura, con decisiones difíciles para ayudar a todas las personas. Por eso me informo para tomar las mejores decisiones. Soy la teniente Carolina Fernández del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Este 4 de febrero me enfrento a una decisión muy importante: votar, que no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Síguenos en las redes sociales y entérate de lo último del acontecer nacional e internacional. En Facebook, Extra TV 42. En la web, www.extratv42.com. En Twitter, Extra TV. Y en el canal de YouTube, Extra TV. 24 horas informando al mundo. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Rovisa Producciones te trae a San José la fiesta del acetato de Álvaro Zamora. Domingo 10 de diciembre, Peppers Club, de 2 de la tarde a 12 de la noche. Entradas a la venta, patrocina. Te invita Diario Extra y Extra TV 42. Para bailar la bamba. Continuamos en Tribuna Política y definitivamente muchas cosas, y quisiera que retomemos un poco el tema Costa Rica. El fin de semana se da una marcha, la cual denominaron por los valores, por la vida, por la familia, y se dieron cita a algunos señores candidatos a la presidencia. Algunos casi que, bueno, habría que preguntar y escuchar un poquitito cómo andan en sus posiciones, porque algunos sí son muy radicales y dicen: no, estamos totalmente de acuerdo con la familia, no estamos de acuerdo con ni la ideología de género, ni el tema de los abortos, ni cosas de esta línea. Otros andan ahí, obviamente, captando votos. Como que sí creo, pero como que no, lo único que me interesa es ver qué gano en febrero. Y así, al pan, pan, vino, vino. ¿Qué criterio les merece a ustedes dos y qué análisis hacen de un momento como ese, donde llega gente con una línea religiosa, creyendo, casi que unos rezando, otros orando, pidiendo a Dios misericordia, el tema de la vida, y que algunos señores utilicen este tipo de eventos, no tanto por lo que se cree, sino por un caudal electoral? Sí, bueno, a mí me parece que la marcha... Todo vale en política. Y en religión también, Isabel. Ok, perfecto. O sea, dele. parece que, lo dijimos al principio del programa, iniciando hoy el programa de Tribuna, que religión y política caminan de la mano, históricamente lo han hecho,
hasta la fecha. O sea, a lo largo de la historia, las religiones se han constituido en instituciones políticas, aunque se niegan sistemáticamente a decirlo, y las ideologías políticas apelan a una gran cantidad de rituales, de procedimientos y, por supuesto, de sistemas, de ideas en general, por eso se llaman ideologías, que son muchas veces afines a cómo operan las ideologías también de naturaleza religiosa. La convocatoria a la marcha de ayer no es fortuito, no es casual, no es absolutamente coincidente por efectos de la fortuna que se haya dado en medio del arranque de la campaña electoral. Es una suerte de compromiso que se les quiere pedir de parte de, por una parte, las iglesias llamadas cristianas evangélicas y por otra parte, de la iglesia y la religión mayoritaria en el país todavía, que es la católica, confluyendo, convergiendo, volviéndose ya no hermanos separados, sino unidos en este caso, frente a una lucha común que es exigirle de los 13 candidatos, porque le pidieron esta instancia a los 13 candidatos hoy presentes en la Asamblea, a ser postulados como presidentes o una presidenta en este caso, por parte de distintos partidos, y 7 o 6, tengo entendido, fueron 6 los que participaron ayer en la marcha. Lo interesante de esto no es darnos cuenta de que religión e ideología operan siempre de la mano, aunque muchas veces una le quiere endilgar a la otra la responsabilidad de todo lo malo que sucede. No, es que marchan a lo largo de la historia, siempre han manejado y han marchado en la sociedad como instituciones que operan de la misma manera. Aquí lo interesante es ver cuáles han sido más bien, y eso es lo que deberíamos preguntarnos los ciudadanos y ciudadanos, es cuáles han sido los cambios que a lo largo del tiempo tienen hoy las personas que se presentan a la presidencia de la República como candidatas en su discurso frente a la famosa llamada ideología de género. Porque nos hemos notado que ayer marcharon candidatos que a mí me sorprende que lo hayan hecho cuando hasta hace muy poco se decían defensores de la agenda de los derechos humanos en la Asamblea Legislativa. Y digo en los casos particulares, por lo menos de don Antonio Álvarez de Santi, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos otros candidatos que también han sido dubitativos en sus discursos. A mí nunca me ha quedado claro del todo cuál ha sido la posición de la Unidad Social Cristiana, y ayer aparece don Rodolfo Pisa marchando también en esta marcha, valga la redundancia. Entonces, a mí no me sorprende que lo haga Fabricio Alvarado, por ejemplo, no me sorprende que lo haga doña Stephanie Campos, que son candidatos de partidos que hoy se llaman partidos confesionales y que son partidos religiosos, finalmente. Ellos sistemáticamente mantienen una posición. Son clubes políticos religiosos. Sí, exactamente, son partidos que utilizan la ideología religiosa, se meten en política a disputar puestos y consecuentemente a tener cuotas de poder para tomar decisiones, porque eso es lo que hacen como cualquier otro partido político, pero han sido más o menos consistentes en ese discurso, doña Isabel y don Vladimir. Sorprendente es que los partidos mayoritarios no sorprenden para nada, cambien su discurso de la noche a la mañana y se acomoden a los mejores vientos del día. Don Vladimir. Sí, ciertamente iglesia y poder político, desde que existen las iglesias, porque no siempre han existido. Y como no siempre han existido, sus valores tampoco. Pero desde que existen, están pegados al poder. Incluso en épocas históricas, como la Edad Media, para ponerlas no tan lejanas, los reyes nombraban los obispos y los arzobispos y toda esa cosa para que pudieran nombrar al Papa y así tener un control de aquel. Y los papas coronaban a los reyes, con lo cual se compensaban unos a otros y se recompensaban el reconocimiento. Terminadas las monarquías de esa Edad Media, ya se mantuvieron estructuras similares todavía en el siglo XIX y parte del siglo XX, donde los gobiernos recomendaban ante el papado los posibles obispos de cada país, siguiendo esa misma tradición. Y había una consulta que se hacía. Yo ya no sé si eso es tan severo hoy o no, pero digamos, hasta hace no muchos años, o no pocos años, algunas de estas cosas se hacían y se consultaban políticamente. Y había esa relación política. El problema de la religión es que es un problema
muy íntimo, muy personal, y a veces la gente no está preparada para discutir públicamente sobre estos aspectos, porque las cuestiones de religión son de fe, son problemas de se acepta o no se acepta, y se acepta por fe nada más. No hay una racionalidad en los principios de carácter religiosos, entonces eso cuesta mucho discutirlo de esa manera. En un caso como el que tenemos hoy de derechos humanos en discusión, donde deben tomarse decisiones de carácter político sobre los derechos de las personas, eso debe estar desprovisto de todo ropaje que tenga que ver con la fe o con aspectos de esa naturaleza, y debe atenderse sobre valoraciones políticas de lo que le es conveniente a la sociedad en un momento determinado. Ciertamente hay valores que la sociedad los va transformando y mejorando y superando y abarcando cada vez más ciudadanos. Los derechos en este sentido han sido siempre restrictivos, pero en proceso de progresividad, avanzando y abarcando más sectores sociales. Cuando no había voto de la mujer, habían derechos de los hombres, y poco a poco se fue estableciendo el reconocimiento del voto de la mujer. Cuando los negros, los chinos, los otro tipo de trabajadores no podían votar, igualmente se les fueron reconociendo derechos. Porque eso son decisiones políticas. Ahí no interviene el racismo. Los negros no tienen que votar, los chinos tampoco, o las cuestiones relacionadas con las mujeres tampoco. Son criterios políticos, y en ese sentido es que la sociedad tiene que avanzar. En materia de derechos humanos tiene que haber una racionalidad política que entienda que hoy las relaciones de los seres humanos son muy diversas, complejas, y que hay que aceptar los distintos comportamientos sociales que se expresan individualmente en cada persona. Y en ese sentido es que hay que avanzar. A mí me hace mucha gracia cuando hay gente de estos que participan en esas marchas, algunos candidatos a la presidencia, que exaltan valores religiosos y han roto con esos valores religiosos. Para empezar, son divorciados y casados y vueltos a casar. Y entonces uno dice, hey, ¿cómo es que es? Porque si fueran religiosos tienen que aguantarse a la pareja de por vida. Ese es un castigo de Dios, de paso. Don Vladimir, por favor. Bueno, así debería ser. Para esas personas que creen eso, es su carga, es su karma. No, Vladimir. Pero como la sociedad, como usted lo ha dicho, no Vladimir, como la sociedad en un momento determinado entendió que las familias pueden no funcionar como parejas, y se aceptó y se desarrolló una idea de separación de personas, rompiendo ese vínculo matrimonial que por un lado era era un sacramento, una institución dada por Dios, y así se establecía, y por otro lado fue un concepto jurídico nacional de entender que la relación de personas era contractual. Hombre y mujer se casaban, ojalá de por vida, pero que podían no funcionar y entonces separar esa unión, y así se estableció el divorcio. ¿Usted cuánto cree que se luchó por ese divorcio? ¿Cuánto cree que se luchó por el reconocimiento para que las parejas pudieran disolver su vínculo matrimonial? La iglesia se opuso, y cuando se estableció la coeducación en Costa Rica, que niñas y niños pudieran estudiar juntos, la iglesia hizo campaña en Costa Rica a principios del siglo pasado, el siglo XX, diciendo que los niños iban a feminizar y las mujeres iban a masculinizar, porque se les enseñaba la biología y los órganos del cuerpo reproductivos a niños escolares o de secundaria, porque había un concepto de esa naturaleza, y estaban separadas las educaciones de niños y de niñas. Después viene la mezcla, que fue una verdadera revolución en el país. Bueno, igual ahora no se aceptan los matrimonios de personas del mismo sexo, pero eso es una realidad, existen
¿Por qué no vamos a darles un reconocimiento legal igual que el de las personas de sexo diferente que se casan? Porque la razón es una razón de poder, don Vladimir e Isabela. Y don Vladimir está dando en el clavo en este instante. Lo que hay es una disputa de poder por cuestiones materiales, el resto es puro discurso ideológico. A mí me llama la atención que le llamen ideología de género y descalifiquen con el término ideología a una posición en términos de derechos humanos, enarbolando ese discurso ideológico, la institución o las instituciones que han sido las más ideológicas a lo largo de la historia. Desde el punto de vista materialista, acordémonos que ideología significa ocultación de las relaciones materiales de producción, digamos, de las relaciones materiales. Una ideología significa que quiere ocultar algo, y eso es lo que ha hecho las religiones a lo largo de la historia, ocultar bajo criterios de fe, poniendo todo en dimensión de fe, lo que sucede realmente, valga la redundancia, en las condiciones materiales de la sociedad. Esos discursos que se quieren decir en defensa de, muchas veces son discursos de intolerancia contra los demás, y eso es justamente lo que, hasta donde yo entiendo, la encíclica Laudato Si y la nueva doctrina que ha dictado, por lo menos el Papa Francisco, es contrario a esas expresiones de intolerancia que se ven un día sí y otro sí de parte de las iglesias en nuestro país. Y es un criterio de realidad con un cálculo político, Isabel, porque aquí lo que están buscando simple y llanamente es ganar votos para febrero, aquellos candidatos que se sienten sobre la ola de lo que las mayorías, aunque sean estas contrarias a los derechos humanos y a la intolerancia, dicten. Y eso es lo que están haciendo los candidatos. Y quisiera decir que aquí no estamos haciendo análisis de si la marcha es buena o es mala. Estamos simplemente, y estoy poniendo sobre la mesa el tema de la participación de los candidatos a la presidencia en una marcha como estas, donde obviamente a algunos de ellos se les ha escuchado no estar como muy de acuerdo con lo que, para lo cual se marchó el día de ayer. Y hoy se les ve, entonces ahí es donde vamos al tema del caudal electoral. Del oportunismo político. Entonces, señor. Pero en esos clubes políticos religiosos y en la Iglesia Católica también, de ahí hay pedófilos, hay pederastas, hay homosexuales, hay de todo tipo. De agresores. Agresores, abusadores de niños y de adolescentes y de adultos. ¿Ah? ¿Y eso qué? Eso no transgrede, no viola esos mismos principios por los que ellos luchan. ¿Ah? Entonces, yo digo, hay que poner, digamos, la barba en remojo en el sentido de que hasta en esas instancias penetran estos comportamientos sociales del resto de la sociedad. Okay. Aquí no estamos defendiendo pedófilos ni pederastas. No se está defendiendo a nadie, por eso lo digo. Estamos defendiendo el derecho de las personas. Ni tampoco desacreditando a aquellas personas que sean creyentes. O sea, eso es absolutamente respetuoso. Eso depende de la esfera íntima y personal de cada ser humano, su relacionamiento con lo espiritual. Nosotros lo que cuestionamos es el oportunismo político electoral, y ese creo que fue el centro de la atención en un programa que se llama Tribuna Política. El oportunismo político electoral que utilizan así, manipulan los políticos y la institución, y toda institución religiosa es una institución política también, para sacar provecho y caudal electoral en una circunstancia de esta naturaleza, enarborando a su vez un discurso que falsamente se presenta como un discurso de fe, de paz y de amor, y es altamente intolerante frente a lo diferente. Eso es lo cuestionable. Nosotros, yo por lo menos, no tengo ningún problema en entender que desde hace 600 años empezó un ciclo que se llamaba la modernidad, y don Vladimir históricamente nos puede ubicar. Y el hito más importante de la modernidad es cuando, gracias a Dios, se separa la iglesia y el poder político humano, y se decide que ya el Papa no va a ser el dueño y gobernante del mundo, sino y que los reyes no son dados por justicia divina y por providencia divina, sino que es parte de la racionalidad humana decidir, alejado de la religión, cuáles van a ser sus principales preceptos y sus principales instituciones. Hace 600 años se dio ese paso,
y países como Costa Rica siguen manteniendo instituciones como la confesionalidad del Estado, que han sido superados por la inmensa mayoría de los países hasta en Italia, del donde está el mundo. Vaticano. Y entonces, claramente, lo que es objetable, repito, no son los sistemas de fe y de religión que tengamos cada persona. Eso es absolutamente respetable y es más, es digno para una vida, digamos, en comunidad y una búsqueda de mejores derroteros para la humanidad. Eso está muy bien. Y hasta necesario anímicamente, Pero y por psicológicamente supuesto, para por muchas supuesto. personas. Por supuesto, es salud mental o anémica, que la gente busca refugios de muchas maneras y una de ellas son las religiones, ¿verdad? El problema es cuando eso se manipula políticamente, y lo de ayer es un acto, perdón, absolutamente claro, contundente y preciso de oportunismo político de unas instituciones que buscan el respaldo de los candidatos para asegurarse que sus beneficios no van a ser alterados. Hablo de las iglesias y de las familias que ellos representan, y hablo de unos candidatos que coinciden en ese cálculo político para decir, bueno, yo estoy con las mayorías y yo defiendo los derechos de las mayorías, como pura pose política y oportunismo político. Ahora, el volumen de esa marcha, electoralmente hablando, no Es un es montón nada de votos, despreciable. es un montón de votos. Nada claro. despreciable. Por Que ello, conste. por ello marchan los 6, y si pudieran ir los 13, si fueran. Lo que pasa es que la mitad pareciera que son bastante más serios y saben lo que han dicho y saben cuáles son sus posiciones, pero los restantes que fueron ahí, que cambiaron muchos de ellos, repito, algunos, porque algunos, otros no. Otros han sido muy consistentes, repito, Fabricio Alvarado, y todos sabemos cuáles son sus partidos y sabemos qué es lo que los defienden, pero hay otros que andan buscando en ese caudal, en esa inmensa masa de personas que marchan, andan buscando simple y llanamente votos, descaradamente andan buscando votos, aunque eso haya sido contradictorio con sus discursos de hasta hace muy poco y con sus actuaciones, incluso en la Asamblea Legislativa desde hace muy poco. Muy bien, vamos a la pausa y ya regresamos. Ser bombera es una tarea dura, con decisiones difíciles para ayudar a todas las personas. Por eso me informo para tomar las mejores decisiones. Soy la teniente Carolina Fernández del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Este 4 de febrero me enfrento a una decisión muy importante: votar, que no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Provenientes del Polo Norte, donde todo está congelado y huyendo del frío de la época navideña. Una simpática duende, un flaco reno y un mágico payaso llegaron a Costa Rica. Ellos andan en busca del canal del pueblo y en su aventura por llegar al canal de televisión se distraen fácilmente. ¿A dónde van los duendes? Descúbrelo del 11 al 22 de diciembre, de lunes a viernes, de 11 a 12 mediodía, con Alex Jiménez en Extra TV. Muy bien, continuamos en Tribuna Política. Hola, Señores, Luis. ustedes están terribles hoy. Vamos a tratar de cambiar el tema. No porque no tengan que decir estos señores, porque ya están terribles, sino... Ya simple y salió sencillo- azufre en este. Sí, no, en esta tranquilo, mesa. sino simple y Eso sí es mucho, sencillamente por el hecho de que es necesario que conozcamos otras cosas que son muy importantes para el tema electoral, y es los últimos acontecimientos. Ejemplo, vemos que ante los allanamientos renuncia... Perdón, nada más para Dígame. brincar ahí. Es decir, el tema este de la familia. Bueno, sí si es quiere cerrar. importante. Sí, es muy importante. Pero sobre ese tema están los problemas principales de empleo, de desempleo, Por supuesto. de costo de la vida, Infraestructura, seguridad, ciudadana, costo, sí. etcétera. Corrupción. Y esto sí afecta a la familia. La falta de vivienda digna para mucha gente. Así es. Más del 50% de los nacimientos en Costa Rica en los últimos 8 años nacen en niñas
adolescentes y en personas que no son casadas, mujeres solteras. Esa es la familia real de Costa Rica. 60% de las familias en este país, de los hogares, siguen encabezados por mujeres solas. Y eso no son familias. Digo, mujeres que son el principal ingreso de sus hogares. Jefas de hogar, que son principal. Eso no son familias. Pero bueno, por eso hay que hablar de las familias. Aquí el problema finalmente es un asunto. Ustedes no han visto la discusión en la Asamblea Legislativa y hay que ponerle a la gente el foco de atención donde realmente hay que verlo. No en esas discusiones de fe, es donde hay otra vez condiciones materiales y plata. Aquí lo que hay en disputa es si el Estado, si el país como un todo sigue contribuyendo mediante políticas públicas a un tipo de familia tradicional o se incluye dentro de todos los derechos y la contribución estatal a distintos tipos de familia que hoy son mayoría, dicho sea de paso, en este país y en el mundo. Y ese es el tema base de discusión y eso nos lleva generalmente a discutir los otros temas que tienen que ver con producción, que tienen que ver con empleo o que tienen que ver con vida digna. En países donde ha habido crisis, verdaderamente crisis, resultado de guerras y de guerras mundiales, y donde ha habido una matanza enorme de seres humanos, entre ellos hombres, las sociedades han estimulado el nacimiento de los niños y los estados han premiado las mujeres que tenían muchos hijos. Así fue en la Unión Soviética y en muchos países europeos, porque se necesitaba volver a recuperar los 50 y pico millones de hombres que murieron en la guerra. En sociedades como las nuestras se estimula la producción de niños, para decirlo de esa forma, por parte de estas iglesias, sin darles garantías estatales de ningún tipo, porque no hay guarderías para todos ellos, no hay escuela obligada para todos ellos, no hay comida para todos ellos. Miles de niños llegan a las escuelas sin desayunar y sin alimento, y muchos de ellos desertan de la escuela porque no les dan ni siquiera café en las escuelas. Es decir, frente a esa situación, la iglesia tampoco ampara a esos niños cuando promueven que sigan teniendo niños como si fueran máquinas de reproducción. Cuando se impulsan políticas de control sobre esa situación, hay oposición de algunos grupos eclesiásticos para eso, pero ellos no atienden eso, tampoco los atiende el Estado. Entonces sí hay que ponerle sentido a esto de que estas situaciones son de carácter político y así deben atenderse políticamente. Ahora, es bien interesante, volvemos al tema, uno de los valores hoy reconocidos a nivel internacional, además como de los más importantes en cualquier sistema democrático, es el de la tolerancia y el de la inclusión, de la pluralidad y de la diversidad en cualquier democracia moderna. El tema es, Isabel y don Vladimir, es si en medio, por ejemplo, hoy de la campaña electoral en este país, en medio de la discusión, digamos, políticamente más caliente, ¿verdad? Y que aviva las pasiones cada 4 años en nuestro país, ¿estamos fomentando o no la inclusión, la pluralidad, la tolerancia, el reconocimiento de todas las personas de este país? Porque finalmente no es apoyar a distintos grupos pequeños, a élites que ya de por sí gozan de poder. No, se trata de incluir a las enormes mayorías que sistemáticamente han sido, valga la redundancia, excluidas de los procesos de toma de decisiones y de los beneficios de las políticas públicas. Esa es la verdadera lucha, la lucha por la inclusión, la lucha por sumar, no la lucha por excluir. Y nos encontramos básicamente, lamentablemente también, en campaña electoral, discursos que promueven el odio, el miedo, la intolerancia, y eso ha sido de una parte y de otra. Exactamente. Acordémonos que en el TLC hubo un enorme discurso del miedo, muchos de ellos promovidos por algunos que hoy están de buenas migas con las jerarquías eclesiásticas. En el 2014 hubo una campaña de miedo, desacreditando a los otros, diciendo este es el peligro de que nos vengan los comunistas, de que nos vengan a comer, etcétera, etcétera. O sea, nos encontramos con que hoy nos encontramos una campaña electoral donde algunos candidatos están diciendo con mano dura, aniquilando a todo aquel delincuente, metiendo a la cárcel a quien sea,
indistintamente de las leyes y del derecho. Hoy tenemos también una campaña electoral desarrollándose por los canales del miedo, de la intimidación y de la resignación, y resulta que así no opera, o por lo menos no debería operar la democracia. No, No, además no le voy a solo decir no otra puede parar, cosa. sino En esos miles de costarricenses que participaron, ahí van miles de familias que también tienen homosexuales en sus familias y que los tienen en un closet porque se avergüenzan de esa situación. Pero en aquí, lugar de pero aquí reconocerlos don Vladimir, aquí el y tema de vivir la... más felizmente, reconociendo los derechos de sus propios hijos A ver, y aquí el parientes. tema de la intolerancia que menciona Rothschild también es que digamos, la intolerancia se ve en ambas partes, porque tan intolerante es aquellos que dicen que no, como aquellos que pelean por sus derechos. Entonces se pelean y como que no existe, y quizás aquí el discurso es, sin ánimo de entrar ni a un lado ni otro, es tratar de comprender cómo y a qué vamos como país, porque mientras nos enfrasquemos en discusiones como estas, puede que eso lo aprovechen otros para hacer otra serie de cosas que nos pueden estar pasando por otro lado, que pueda ser un verdadero conflicto y crisis país. ¿Ok? Y lo digo así porque efectivamente hoy nos estamos enfocando en este tipo de temas como lo único, mientras que, vemos el tema de la corrupción y les decía, bueno, a raíz de los allanamientos renuncia el viceministro de Hacienda. A raíz de los allanamientos se le pide que renuncie a la inmunidad al No señor solo los Víctor Morales allanamientos, en ese Zapata. caso la renuncia estaba vinculada a Juan Carlos. También. Si no, se le pide la renuncia también al señor Otto Guevara. Ahora, ¿qué es lo que realmente sucede con ese tema? Una de las cosas que la gente dice es ¿por qué el señor presidente no actuó antes? ¿Por qué no se tomaron las decisiones antes? ¿Por qué hubo que esperar? Algunos dicen porque no había nada en concreto, ahora sí, ya hay allanamiento. ¿Qué creen ustedes? No, Isabel, en medio de todas estas circunstancias, se acoge a la pensión el señor exfiscal que hoy está suspendido. Don Jorge Chavarría. Esto sucede en este país y seguimos bien. Qué interesante si, por ejemplo, la situación de ayer, la discusión que hemos tenido en la primera parte del programa, esto que usted menciona, nos sirviese a todos y cada uno de los ciudadanos costarricenses para pensarnos como sociedad, como lo que somos realmente como país. Y somos una sociedad básicamente, doña Sonia Picada un día me corrigió y creo de manera muy correcta, porque yo dije que éramos un país básicamente de doble discurso, hipocritón, ¿verdad? Hipócrita. Y ella me decía, no, Roxay, tal vez los campesinos que diríamos somos un país taimado, ¿verdad? Es una palabra más correcta dentro del lenguaje popular. A mí me parece que lo que tenemos simplemente es un doble discurso y no nos gusta vernos como somos. Por eso no nos gusta vernos en la Asamblea Legislativa y con los políticos, porque es reflejo de lo que somos como sociedad. Así somos como país. Nos gusta emitir un discurso, muchas veces, cómodo, ¿verdad? Sin comprometernos con nada, pero internamente somos altamente intolerantes frente a lo diferente. Somos poco solidarios. Mentira que todo el país es aquel viejo mito de la Costa Rica pacífica, solidaria, hermanitica, igualiticos, ¿sabe? Eso ha sido sociológicamente comprobado. Está el libro de Carlos Ojo, Igualiticos, etcétera, que muestra cada vez más, y ese es el llamado a la atención, de que este país cada vez somos más intolerantes, de que en este país, todos los días vemos Diario Extra o cualquier medio más o menos serio, como el nuestro, y nos damos cuenta de que hay crímenes de odio y la gente no se atreve a decirlo, el OIJ no se atreve a decirlo. Aquí se matan personas homosexuales y se hacen pasar esos crímenes como si fueran producto del narcotráfico, y son crímenes de odio evidenciados por ONGs y por otras sociedades, digamos, por otras organizaciones de la sociedad civil. La POP de América Latina, o sea, el Barómetro de las Américas, mostró cómo en Costa Rica desde hace al menos 6 años se vienen erosionando. Aquí ha estado Ronald Alfaro, aquí han estado otros estudiosos mostrando que se vienen erosionando las bases de la tolerancia política y social del país, las bases de la democracia, y lo peor de todo es que no estamos haciendo nada y no encontramos en las personas candidatas a la presidencia de la República un discurso que llame a la unidad, a la inclusión, a la tolerancia. No, encontramos personas que irresponsablemente en medio de la campaña electoral siguen llamando a la fuerza, siguen llamando a la intolerancia y siguen llamando a que algunos llaman al
populismo punitivo, que es hay que matar todo aquello que atenta contra mí. Y eso es un peligro para la democracia y es un peligro para la paz y la seguridad social de este país. Analicemos un poco las renuncias, analicemos un poco las posiciones que se han tomado y analicemos un momentito el tema de campaña. En el Partido Unidad Social Cristiana se han hecho algunos cuestionamientos con relación al tema del cemento. Se han pedido hasta cabezas. Bueno, el señor Johnny Leiva renuncia, se va. La gente ha estado enfocada en el señor Pedro Muñoz, pero nada pasa. Sucede de que ahora se da de que hay un cuestionamiento o algo pasa ahí con una candidata a diputada y unos perros, y entonces se está llevando a esta candidata a diputada al comité de ética del partido por unos perros. Realmente a veces parece esto como un chiste. Mejor vamos a la pausa y ya venimos a ver qué pasa. Ser bombera es una tarea dura, con decisiones difíciles para ayudar a todas las personas. Por eso me informo para tomar las mejores decisiones. Soy la teniente Carolina Fernández del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Este 4 de febrero me enfrento a una decisión muy importante: votar, que no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Las tardes de Radio América HD ahora son más entretenidas. Más entretenidas. Música. Video. Y la participación de nuestros oyentes. Pásela bien y viva las tardes de una manera distinta. Radio América HD, la que se escucha y se ve. Continuamos en Tribuna Política y tratando de hacer este tipo de análisis que nos permitan a nosotros realmente tomar decisiones. Señores, no podemos permitir que hay cosas que realmente son, que hay que prestarles atención. Nos enfocamos a veces en discusiones tan absurdas y dejamos pasar cosas que realmente son una necesidad para el país. Nos quejamos del costo de la vida, de la inseguridad, nos quejamos literalmente del tema de la corrupción, nos quejamos del desempleo, y mientras esas cosas no se solucionen, y yo me quejo de la infraestructura, como se quejan los exportadores y se queja un montón de gente más en este país, cuando nosotros analizamos cada una de estas cosas y nos damos cuenta de que se requiere control, se requiere alguien que dirija, se requiere quien, como popularmente decimos, le ponga el cascabel al gato, y vemos que existen discusiones de este tipo, uno no sabe si reír o llorar. En un momento como este, donde tenemos que tomar decisiones para llevar a gente al poder, y vemos situaciones así, uno dice, ¿qué hay detrás? Y quisiera puntualmente, porque ya para ver 3 puntos muy claros, esta situación, para la candidata a diputada del tercer lugar de San José es la señora Shirley Díaz, y también un tema que no quisiera dejar pasar, que es el de la señora Patricia Romero del Movimiento Libertario, que renunció. Pero ella renuncia después de que su nombre fue inscrito como cabeza de la papeleta de Alajuela. Entonces, ¿qué va a pasar? Algunos decían, por el tema de la paridad de género, si se tenía que subir a la persona que seguía, pero era hombre. Entonces, si subían a la tercera o qué. Y entonces esa pregunta la hizo uno de los compañeros nuestros, el señor, si no me equivoco, Daniel Calvo, y le responden en el tribunal, bueno, pareciera ser que al estar ya inscrito y todo, casi que no importa quién pongan, pareciera ser. Y entonces sucede de que sigo yo insistiendo en leyes de papel y en situaciones como estas, donde la paridad de género que tanto se dijo, al haberse inscrito ya, después no importa. Entonces quizás usted puede inscribir a cualquiera, cumplir con el requisito. Una vez que usted cumple con el requisito, puede renunciar o negociar con la persona para que renuncie por X o Y motivo,
y entonces sube el que usted quiera. Y entonces ya se cumplió, el tribunal no puede hacer nada. Esos 3 puntos, señores, por favor, sé que les estoy embarriolando la cancha con 3 cosas bastante difíciles, pero vámonos. ¿A dónde vamos? Don Vladimir. No, está interesante su último punto de vista. Que hubiera sido una maniobra para nombrar a otro. ¿Y sí? Pero bueno. Es viable, ¿no? Al final si de no hay problema. cuentas, se produjo una renuncia, de mi manera de ver equivocada, porque no le hace ningún daño a ese partido con que esa muchacha renuncie al Libertario. Más bien debió haberse quedado ahí. Si ella está en contra de lo que ella está diciendo, la causa por la cual ella está renunciando, debió haberse quedado ahí para dar peleas A la lucha. transparentes, sanas, democráticas, de limpieza desde el Congreso, y no haberse salido así porque así, al final de cuentas, pero es una decisión personal. El caso de la persona esta que tiene animalitos por ahí, ¿verdad? Sí. Eso pareciera más una cortina de humo en ese partido que otra cosa, porque en lo que yo entiendo, esta señora es atiende, digamos, con su familia profesionalmente una veterinaria o una tienda donde se venden animalitos y ese tipo de cosas. Entonces, le están haciendo un escándalo a propósito de eso, pero con igual criterio habría que cerrar todas las veterinarias donde hay animalitos en exhibición, o en un cuido donde podría cuestionarse el cuido, porque muchos animales pasan en jaulas, no están en camitas ahí ni con respiradores ni nada de eso, ¿verdad? Ni atendidos 24 horas por enfermeros, ahí los dejan a veces durmiendo horas enteras en las noches, solitos, y no les ponen cobijita, y tal vez no les dan pastillitas para el dolor o qué sé yo. En fin, había que considerar muchas cosas para entender que en esos sitios también se podría maltratar, entre comillas, animalitos, o lo peor, ya, y se les saca de su medio ambiente cuando los tienen en jaulas para la venta, pajaritos y pericos y ratones y otras cosas que por ahí tienen, ¿verdad? Ratoncitos blancos y eso, aunque sean de laboratorio. En fin, yo creo que en esto más hay una cortina de humo alrededor de escándalos más importantes, y en eso habría que tener, los ciudadanos deberían poner atención en las cosas que son como esenciales y las que son secundarias, porque aquí lo esencial en estos días ha sido el escándalo del cemento que afecta desde la casa presidencial al Gran Chief para abajo, ¿verdad? Y a todo el país. Eso está metido así por arterias y venas en muchas instituciones, y eso es el tema más importante. Lo demás son muchas cortinas de humo que se están tirando. La marcha esta, el escándalo de los perritos, y ese tipo de cosas pueden ser distractores de las cosas esenciales e importantes que deben... Sí, porque curioso que manden a una persona al comité de ética por un tema de unos animalitos y no le metan el diente al tema del cemento, número 1. Número 2, la situación esta del Tribunal Supremo de Elecciones y el tema de la paridad de género, señores, distan montones. Esto da para un programa completo, porque entonces, ¿en qué quedamos? Sin ninguna duda. Yo me voy a referir muy puntualmente Ahora, ¿debió a los renunciar o debieron haber sacado al señor Fernando Rodríguez? Debió haber renunciado, pero estamos hablando aquí de un país que no existe, Isabel, otra vez. Aquí todas las personas se aferran a los puestos, lo hemos dicho, como si fueran, perdónenme la expresión, monos en un ventolero. En otros países, ante la más leve sospecha no de corrupción, de un acto, digamos, de descuido de un jerarca, en una democracia moderna renuncian, no espera que le pidan la renuncia y mucho menos espera que se destapen una gran cantidad de escándalos, digámoslo así, para finalmente irse, porque estaba aferrado a su puesto. Pero aquí estamos hablando de otro país, aquí estamos hablando del país donde nos aferramos a los puestos como si fueran nuestros. Y no nos da vergüenza hacerlo, y todo lo contrario, nos da vergüenza renunciar cuando eso debería ser un acto de honestidad. Entonces, descarto el primero, estamos en otro país, ¿verdad? En donde ese deber ser no se cumple. Segundo, y no es un país imaginario, es Costa Rica. No, es Costa Rica, y esa es la Costa Rica que tenemos. Segundo, y que tenemos que cambiar, y que para eso vamos a ir a votar, se supone. Segundo, lo del tribunal, claro, pero no lo tendrá que resolver, ahora sí lo va a tener que resolver el tribunal, de hecho sea de paso, porque según la interpretación que da las autoridades del tribunal, ahora no se podría modificar porque ya han pasado, después de haberse hecho la
digamos, la oficialización de la campaña y de haberse oficializado todas las candidaturas. Habrá que esperar a ver cuál va a ser el resultado de las elecciones de febrero en las diputaciones para hacer las modificaciones que vengan al caso. Y tercero, con respecto a estas cortinas de humo, tampoco es casual que se den todas estas cortinas de humo, incluido las mejengas, perdónenme la expresión, o los partidos del fin de semana, o las que vengan a final de año con corridas de toros, chinamos y lo que sea. Todos esos distractores los elaboran al propio la clase política de este país para que nos, en efecto, no pongamos la atención en los asuntos medulares, sino los asuntos cosméticos. Cuidado, esto se está dando también en medio de la discusión si se amplía o no el plazo de la comisión investigadora en la Asamblea Legislativa para ver otros casos, quizás iguales o más grandes que los del caso del cementazo. Lamentable, seguiremos platicando al respecto, señores, y agradecerles a ambos, a ustedes mil gracias. Les esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana aquí en Tribuna Política. Que pase bien.